tiempo presente. Economía. Ayer el Banco Central divulgó el último dato sobre la variación del Producto Bruto Interno, el PBI, que registró en el primer trimestre de este año un aumento de 1.9%, un buen registro en comparación a lo que fue el último trimestre del año pasado. Para analizar esta cifra estamos en diálogo con el economista Pablo Moya, del socio de la consultora económico-financiera Oikos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué significa este repunte de 1.9%? Bueno, un repunte respecto al magro desempeño del último trimestre de 2011. En realidad, uno tendría que ver un poco más allá del dato puntual de trimestre contra inmediato trimestre anterior y ver cómo ha evolucionado el producto en los últimos 12 meses o durante 12 meses acumulado a cada cierre de trimestre. ¿Por qué esta diferenciación en cuanto a la medición? Porque si nos centralizamos en una trayectoria temporal acumulada a 12 meses, vemos que el producto, la actividad de generación de bienes y servicios, está creciendo, pero está creciendo a un ritmo cada vez más lento. Y por eso los titulares en la prensa del día de hoy de la desaceleración del crecimiento, ¿no? Una desaceleración que para la mayoría de los analistas era previsible. Uno percibía que el primer trimestre, si bien había sido mejor que el último trimestre de 2011, ya mostraba algunos signos de un menor nivel de crecimiento, ¿no? Que también estamos estimando para esta segunda parte del año. Entonces, el dato concreto viene a confirmar lo que algunos datos, algunos indicadores adelantados, por ejemplo, información que brinda el Instituto Nacional de Estadística sobre la producción de manufactura, algunos otros indicadores sobre la generación de puestos de trabajo, daba cuenta que seguimos creciendo, pero a un menor ritmo. ¿Qué sectores explican este crecimiento? ¿Cuáles son los sectores, las áreas de actividad con mayor expansión en este primer trimestre? Bueno, ahí quizás cambiaría un poco la explicación por diciendo cuáles no han crecido o cuáles puntualmente en la medición de este primer trimestre han tenido dificultades muy puntuales. En el primer caso, el crecimiento de la industria manufacturera en conjunto se vio influenciado porque la planta de refinería de La Teja estuvo cerrada. Claro. Entonces ese factor pesó de forma importante, ¿no? También es bueno destacar que durante el primer trimestre del año hubo un periodo de sequía muy fuerte. Entonces la generación de energía fue baja o fue a unos costos más elevados que agregan menos valor agregado al producto. Entonces por eso cayó fuertemente la medición de esa actividad, ¿no? Claro. Después el resto de los sectores, la construcción tuvo un dinamismo importante, continuó porque en la primera parte los primeros 3 meses del año, sobre todo lo que es la construcción residencial en la zona del este es muy importante. El turismo se esperaba que tuviera mayor crecimiento del que se observó, mayor crecimiento respecto al año, igual trimestre del año anterior, ¿no? El turismo tiene una marcada safralidad en el primer trimestre del año y en el último, ¿no? Es un turismo muy asociado a las temporadas estivales. Entonces, claro, uno esperaba que el dato fuera mejor de lo que fue, pero igualmente tuvo
buen desenvolvimiento. Este 1.9%, ¿cómo encaja en el 4% global que se espera para todo el 2012? ¿Se espera que se cumpla esta meta o se podría, con este dato positivo, superar el 4%? Bueno, esa estimación de 4% es la estimación del gobierno. Algunos analistas diferimos en un mayor crecimiento como en un menor crecimiento. En el caso concreto de hoy, nosotros la variación el crecimiento esperado para este trimestre dio muy ajustado a nuestras proyecciones. Entonces nosotros seguimos proyectando que todo 2012 crecería a un promedio de 4,2%. Tú me decías que se ajusta mucho a la proyección del primer trimestre de lo que finalmente fue. Exacto. ¿Cuánto preveían ustedes para este primer trimestre? No, la variación daba un poquito por debajo, en vez del 1,9 daba 1,7. Entonces, que es una diferencia estadísticamente mínima, ¿no? Entonces, también quizás tendremos que ver cómo se han compensado algunos crecimientos y algunas bajas en algunos sectores que estimábamos, pero en términos globales seguimos proyectando un ritmo de crecimiento importante, porque un 4,2 es un ritmo importante, menor a lo que uno ha observado en los últimos años, en el 9% de 2010 y en el 5,7 de 2011 y en el 5,1 que da la tasa de crecimiento anual cerrado al primer trimestre de 2012. Es decir, una buena tasa de crecimiento, aunque menor a la de los últimos años. Pablo, te agradezco mucho el comentario y nos comunicamos la semana que viene. La semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente.